Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Hola, mi nombre es Francis Lobo, estoy casada con Alexis Muñoz, tengo 4 hijos. Estoy sirviendo en la iglesia Río de Agua Viva hace 4 años, ha sido una experiencia maravillosa que he vivido. Desde que comencé ahí en la iglesia, sirvo en el ministerio de diaconado, estoy a cargo tengo una célula a mi cargo, tengo la oportunidad de compartir con ustedes una de las grandes cosas, milagros grandes que Dios ha hecho en mi vida, pero en este día quiero compartir un milagro que Dios hizo en nuestras finanzas, en nuestra empresa y en nuestra vida. Hace 3 años nosotros atravesamos una situación bien delicada, bien fea, algo que nos tocó, algo que nos hizo sentir tristeza, algo que nos hizo sentir dolor, pero en el que entendimos que Dios estaba con nosotros y que yo pude comprender que Dios es un Dios de imposibles, que Dios hace posible todo lo que para nosotros es imposible, Dios lo hace posible. Y quiero contarles que nosotros teníamos un negocio yo no quería ese negocio, yo no lo quería y yo le oraba al Señor para que Él cambiara no el negocio, sino que yo siempre pensaba que era Alexis el que no quería quitar el negocio, pero yo le oraba al Señor. De repente yo dejé de orar porque yo le decía: Señor, te tengo cansado de estarte pidiendo eso, y yo no miraba una respuesta. A veces nosotros queremos las cosas inmediatas, a veces nosotros queremos las cosas en el momento que nosotros queremos, pero Dios no trabaja de esa manera. Dios hace las cosas perfectas en su tiempo, dice su palabra. Y nosotros tuvimos una situación bien difícil cuando Dios hizo el milagro, cuando Dios respondió a mi petición. Fue hace 3 años, de una manera increíble para mí. Yo no lo podía creer. Alexis decide quitar el negocio, decide venderlo, eliminarlo, y yo le di gloria al Señor por eso, porque era una respuesta que yo estaba esperando de Dios. Era una petición que yo le había hecho al Señor, y de repente Él decide hacerlo. Pero aquello no fue tan simple, ni tan sencillo, ni de quitarlo y ya. El negocio se quitó, el negocio se quitó definitivamente. Yo me sentí feliz y contenta y agradecida con el Señor porque Él había respondido. Y yo hablaba de eso. Yo a la gente le decía: Dios hizo un milagro. Eso solo Dios lo pudo hacer. Yo le compartía eso a la gente porque yo estaba feliz y yo estaba contenta. Fue una de las cosas más grandes y maravillosas que yo pude experimentar en los caminos del Señor. Y eso no se quedó ahí. El negocio se quitó, pero como el enemigo sabía que yo estaba clamando al Señor por eso, Él no se quedó tranquilo. Surgió una situación bien difícil para Alexis y para mí, porque comenzaron los problemas fiscales, comenzaron las situaciones difíciles, algo que nosotros nunca esperamos. Comenzó la DEI, en ese tiempo era la DEI, nos empezaron a llegar notificaciones de la DEI porque Alexis por equivocación lo habían metido a gran contribuyente, y eso no era una situación que no era así. Cuando nosotros íbamos a reuniones a la DEI nos decían que era una situación por equivocación, alguien lo había metido en eso. Es una larga historia, pero lo que les quiero enfocarme bien en la situación. Eso llevó 3 años, ese proceso, abogados, temores horribles porque a Alexis le hablaban que iba a ir a la cárcel. Nosotros escuchábamos decir que iba a ir preso. Alexis llegó un tiempo que se deprimió mucho, se acostaba en el sillón y él lloraba, él sufría, se ponía triste, él se miraba ya en la cárcel, y eso a mí me dolía, eso a mí me torturaba. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿qué pasó? El negocio se quitó, era una de mis peticiones. Y yo decía: ¿qué pasa, Dios? ¿Qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? Y yo seguía poniendo esa situación en el Señor, yo seguía clamándole a Dios, yo seguía confiando en Dios, porque lo que sí no debemos perder nunca es la fe en Dios.
y es la esperanza en que Él un día puede hacer las cosas perfectas así como Él las hace. Mi esperanza yo nunca la perdí, yo siempre seguía orándole al Señor porque yo sufría al verlo así. Yo imaginaba a Alexis preso, yo me lo imaginaba mis hijos preguntando por qué, los hijos chiquitos, ellos pues no entienden, pero mis hijas grandes sí. Yo sufría mucho por eso, fue una situación que duró 3 años y fue difícil. Hubieron meses en los que no se escuchaba noticia de la DEI, no habían correos, nada, y nosotros decíamos, tal vez eso ya terminó. Pero de repente Alexis revisaba su correo y había una notificación de la DEI. Y eso lo volvía a poner a él nervioso otra vez. Venía aquella tortura otra vez a su vida y a su mente. Él otra vez volvía a pensar y él a veces se ponía histérico. Porque él decía que yo no lo comprendía, porque él decía que esa situación que iba a ir preso, y que yo le decía, Alexis, cálmese, Alexis, espera en Dios, Alexis, confía en el Señor. Muchas veces hasta eso provocó pleitos entre nosotros, porque yo decía que él no entendía que era Dios probándonos también, porque muchas veces Dios usa situaciones para probarnos, para enseñarnos de que debemos depender de Él y que debemos entender que Él es todo. Y que si nosotros le pedimos a Él con fe y confiando en Él, Él da las respuestas. Y yo le decía a Alexis que él comprendiera, que él entendiera, que él se aferrara a Dios, que él pusiera esa situación en manos del Señor. Pero yo miraba que él no lo hacía. Pero yo nunca dejé de orarle a Dios, nunca dejé de clamarle al Señor. Y eso duró 3 años. Fue una situación difícil para mí, porque yo lo miraba a él sufrir. Fue una situación muy difícil para él. Y eso también envolvía a nuestros hijos, también a los empleados, porque de alguna u otra manera pues esas cosas se saben. Pero una cosa sí, yo estoy segura de que yo estaba segura de que Dios iba a responder y de que Dios iba a resolver y de que Dios iba a tomar control de esa situación. El año pasado en la iglesia Ríos de Agua Viva hubo un congreso, el congreso Escogidas para Brillar. Y la pastora Dubis en esa oportunidad, ella habló de pactos. Ella habló de pactos con el Señor. Ella habló de hacer pactos. Ella habló de si alguien tenía alguna petición. Yo recordé eso. Yo recordé esa situación. Yo nunca lo había hecho, pero en ese momento yo decidí, yo la escuché a ella hablar de hacer pactos y que Dios respondía. Dios respondía a través de esos pactos. Que Dios hacía milagros a través de los pactos. Y yo decidí con firmeza en mi corazón, confiando en que ese pacto iba a traer una bendición a nosotros. Y yo le pedí al Señor esa situación. Estrictamente yo le presenté al Señor esa situación y yo hice ese pacto. Yo recuerdo que yo fui a dejar mi ofrenda y oramos ahí en la oficina de la pastora y yo le expliqué a ella cuál era mi petición y cuál era por lo que yo pactaba en ese momento. Créanme que yo lo hice con una fe increíble, con una fe grande, porque Dios quiere que nuestros corazones se muevan en fe. Y yo hice eso ese día y yo le seguía orando al Señor, porque ya esa situación era insoportable. Ya no podíamos estar con eso. Yo decía, Señor, hay un momento en el que tú vas a hacer algo. Cuando yo hice ese pacto, yo no dejé de orar. Yo seguía orando, yo seguía diciéndole a Alexis, Dios va a hacer algo. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sacar de esto. Pero mis oraciones eran con Dios. Mis oraciones eran directamente con Dios. Y quiero contarles que un día nosotros íbamos para San Pedro Sula y íbamos en el carro platicando, íbamos a dejar a nuestras hijas que ellas iban a viajar y íbamos a dejarlas, íbamos todos en el carro. De repente le cayó una llamada a mi esposo y yo lo escuché a él llorar. Cuando él respondió la llamada, yo lo escuché llorar. Yo decía que eso era lo que pasa, pero él lloraba de alegría porque yo escuchaba que él decía, solo Dios lo pudo hacer. Y gracias, abogado. Yo escuchaba eso. Cuando él cuelga el celular, él nos cuenta a nosotros
el milagro, porque eso fue un milagro, porque para Dios no hay nada imposible. Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de imposibles. Y ese día, cuando Alexis nos dice a nosotros, quiero decirles que el abogado me acaba de llamar, que ese caso está resuelto. Yo glorifico al Señor porque cada día, dice su palabra, son nuevas sus misericordias. Y cuando Él dijo eso, yo me acordé del pacto. Yo me acordé de ese pacto que yo hice con fe. Y yo lloraba en el carro. Él lloraba mucho y mis hijas también. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Nunca dejé de llorar en todo el camino. Porque yo recordaba el pacto que había hecho. Y yo creí en esa promesa que Dios hace. Cuando dice su palabra que le pidamos. Porque Él responde todas nuestras peticiones. Yo recuerdo que ese día yo no paraba de llorar, pero yo no les decía por qué. Yo no les decía por qué, solo yo sabía. Y pasaron los días y yo no le había dicho a Alexis el por qué yo lloraba tanto. Yo lloraba de agradecimiento. Yo lloraba de gozo. Yo lloraba porque creo que primera vez yo había visto un milagro en vivo como lo vi ese día. Y realmente eso vino a afirmar más mi fe en Dios, mi confianza en Él y mi compromiso con Dios, porque nosotros como hijos de Dios debemos estar todos los días comprometidos con Él, porque de esa manera es como Dios nos da las cosas, si nosotros tenemos un compromiso con Él. Hay algo muy importante que no quiero dejar de mencionar, y es el hecho de que esa situación difícil y cruel para nosotros y dolorosa y triste, y que en algún momento pensamos que era imposible de resolver, porque los abogados a nosotros visitamos muchos abogados, conocimos abogados de todo tipo. Los abogados nos pedían a nosotros cantidades exorbitantes. Yo a uno de ellos le dije un día que él estaba como los médicos, que no le había dado la medicina, pero con lo que le iba a cobrar lo iba a matar. Y nos pedían cantidades exageradas porque la deuda o la multa que la DEI estaba cobrando era más de 80 millones de lempiras, que algo también que no cabe en la mente humana. Yo creo que eso es algo exagerado, y eso nos ponía aún más preocupados, porque los abogados nos cobraban un porcentaje que era casi 8 millones, 9 millones de lempiras, y tampoco teníamos nosotros dinero para pagar abogados. Es un proceso ese que duró 3 años de dolor, de sufrimiento, pero lo maravilloso de todo es que Dios en 3 meses dio una respuesta. De toda esa deuda que nos cobraban, no pagamos un 5, no pagamos un peso nosotros, no pagamos los millones que cobraba un abogado por hacer el trabajo. Lo que pagamos fue algo simbólico, que yo pienso que también Dios tocó corazón del abogado último que nos ayudó, y el abogado lo que cobró fue algo simbólico, algo justo, porque Dios es un Dios justo, y dice su palabra que cuando nos toma por hijos, Él actúa de acuerdo a su justicia y de acuerdo a lo que merecemos como hijos.